Hay desconcierto y silencio en Tel Aviv. Donald Trump está resultando el presidente estadounidense más impredecible para el veterano primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ya convivió con él en el pasado, pero también con los demócratas Barack Obama y Joe Biden, con quienes mantuvo importantes tensiones. Trump, de gira por Medio Oriente, decidió evitar Israel, una señal nítida de que las prioridades de la actual administración no tienen en primer lugar la seguridad de su principal aliado regional ni las necesidades políticas de Netanyahu, sino los negocios que pueda cerrar con las monarquías del Golfo Pérsico. En especial con Arabia Saudita, ampliando un acercamiento que ya se había dado durante el primer gobierno de Trump. De allí se lleva de regreso una promesa de inversiones saudíes por $600.000 millones, lo que incluye un acuerdo de defensa para compra de armamentos estadounidense por $142.000 millones. وقد انعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين على نمو تبادل تجاري يتبلغ $500 مليار خلال عام 2013 إلى 2024. واليوم نعمل على فرص شراكة بحجم $600 مليار من بينها اتفاقيات تزيد عن $300 مليار تم إعلانها خلال هذا المنتدى. Por supuesto, el apoyo de Washington a Israel, en especial en el área militar, no va a disminuir. Pero hay fuertes versiones de las que se hicieron eco tanto la agencia Reuters como el diario británico The Guardian, de que Trump está cansado de las demandas de Netanyahu y las diferencias entre ambos son importantes. La lista es larga. El principal punto de divergencia es la actitud con respecto a Irán y su programa nuclear. Netanyahu esperaba convencer a la Casa Blanca de un plan de dos alternativas drásticas: que Teherán aceptara el desmantelamiento y eliminación de todas sus infraestructuras nucleares o afrontara un ataque conjunto de Israel y los Estados Unidos. Pero Trump decidió privilegiar las negociaciones con los iraníes que tienen lugar en Omán y confía en que Qatar lo ayude en la tarea. You're also working with us very closely with respect to negotiating a deal with Iran, which is the far friendlier course that you would see. Two courses, there's only two courses. There aren't 3 or 4 or 5, there's 2. There's a friendly and a non-friendly, and the non-friendly is a violent course, and I don't want that. I'll say it up front, I don't want that, but they have to get moving. Con los Houthis de Yemen, Trump firmó un alto el fuego días después de que las milicias pro-iraníes atacaran el principal aeropuerto de Tel Aviv, prometieran más ataques a territorio israelí. La otra importante fuente de diferencias es la guerra en Gaza. Trump parece haber abandonado la idea de convertir a la franja costera en un resort turístico y se muestra más inclinado ahora a cumplir su promesa de campaña de terminar con el conflicto. Pero el gabinete de Netanyahu planea recuperar de modo permanente el enclave y en el mediano plazo expulsar a los gazatíes a terceros países. Una polémica operación a gran escala que podría comenzar muy pronto y despertará un amplio repudio internacional. אנחנו הקמנו מנהלת שתאפשר להם לצאת, אבל הבעיה אצלנו זה דבר אחד, אין לך, אתה צריך מדינות קולטות. זה אנחנו עושים כרגע. Estos objetivos contrapuestos se vieron dramáticamente con la liberación del rehén estadounidense israelí Idan Alexander, soldado del ejército de Israel, en una negociación directa entre Hamás y la Casa Blanca, que obligó a Netanyahu a reconocer la situación y lo dejó mal parado con los familiares de los otros rehenes aún cautivos. If you have only an Israeli passport, so your government will abandon you in tunnels with gunpoints. And so it shows that, first of all, it shows that Trump cares more than Netanyahu for his own citizens. And more than that, it shows that this could be done. This could be done. And the way that Trump got Idan Alexander out was definitely not by war, right? It was by deals and signing agreements. And we need more of that. El último mal trago para los israelíes fue el anuncio de Trump del fin de las sanciones a Siria y su encuentro con el presidente provisional de ese país, Ahmed al-Sharaa, un ex Al-Qaeda y cabeza de un régimen yihadista que Israel atacó desde su llegada al poder en Damasco, ocupando partes de su territorio.
with the support of leaders in this room, and the great leaders you are, we are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know, beginning with my meeting with President Ahmed al-Shara and Secretary Rubio's meeting with the Syrian foreign minister in Turkey after discussing the situation with Crown Prince Mohammed and President Erdogan of Turkey. I am also ordering the cessation of sanctions against Syria to give them a fresh start. It gives them a chance for greatness. Netanyahu, que se encuentra en un mal momento político por el juicio por corrupción en su contra, enfrenta también fuertes presiones para aceptar poner fin a la guerra a cambio de la liberación de todos los rehenes, algo que apoyan 2/3 de los israelíes según las encuestas. Pero eso podría significar la ruptura de su gabinete por el alejamiento de los partidos de ultraderecha. Mr. President Trump, the entire people of Israel are waiting for your salvation from you. You are the only one who can bring everyone home and end this war. Se le presenta entonces la disyuntiva de mantener el apoyo de Trump o preservar su gobierno. Ambas opciones tienen altos costos que tarde o temprano deberá pagar. A ver, la política exterior de Donald Trump no solamente está concentrada en Medio Oriente, son varios los puntos centrales de esta política exterior. Félix Taylor, ¿nos enumerás los puntos, por favor? A ver. Cómo no, estos son los frentes de la política exterior de Trump: la guerra en Ucrania, negociaciones para un alto el fuego; la guerra en Gaza, negociaciones para un alto el fuego y liberación de rehenes israelíes; hostilidades India-Pakistán, negociación exitosa para un alto el fuego. Y además, entre otras consideraciones, aparecen también Irán, negociaciones para controlar el plan nuclear iraní; China, guerra comercial y conversaciones sobre aranceles recíprocos; y la Unión Europea, negociaciones para aranceles y futuro de la OTAN. Y además, México-Canadá, negociaciones por aranceles; El Salvador, acuerdo para deportación de migrantes; con Dinamarca y Groenlandia, amenazas de anexión y política de seducción de los groenlandeses; y en Panamá, presiones por el control del canal. De esta agenda estaremos hablando en menos de un minuto con nuestra invitada. Esta es su ficha, Félix, a ver. Exactamente, hoy nos visita María Constanza Costa. Ella es especialista en Medio Oriente, politóloga por la Universidad de Buenos Aires, docente del seminario Islamismo, Nacionalismo y Movilización Popular en Medio Oriente también por la Universidad de Buenos Aires, y columnista de la sección Mundo en Revista Panamá. Bien, María Constanza, bienvenida, un placer como siempre. Gracias, Pablo. Bueno, es amplísima la agenda, obviamente. Nos metemos en Medio Oriente. Tu primera visión de lo que significa este viaje de Donald Trump. Yo creo que es un viaje donde Donald Trump se siente cómodo, ¿no? Con sus anfitriones. Sí. Es un eje que estuvo puesto en los negocios. De hecho, si uno busca un poco el objetivo diplomático, no lo va a encontrar. No hay un objetivo diplomático. Fue más bien firmar esta serie de acuerdos, de negocios, como bien decía el informe, 600.000 millones de dólares con Arabia Saudí, 1.4 billones de dólares sí. con Emiratos Árabes Unidos. Después hay que ver si estos acuerdos se cumplen, ¿no? Pero él quería mostrar esto, que está llevando inversiones hacia Estados Unidos en un momento económico complicado y que además cierra estos acuerdos con sus aliados estratégicos. Uno podría decir, son históricos. Arabia Saudí, hay bases militares en toda la región del Golfo, bases militares de Estados Unidos, pero estos países también se han acercado a China, también se han acercado a India, se han acercado a Rusia, le están demostrando a Trump que, bueno, son aliados de Estados Unidos, pero si Estados Unidos pierde la hegemonía global, están preparados para negociar con otros actores. Entonces me parece que el eje de los negocios y estos interlocutores, además pensemos, Pablo, ahí veíamos algunas movilizaciones que cuestionan el rol de Trump. Exacto. En Gaza eso no sucede en los países que visita porque no hay este tipo de movilizaciones, este tipo de acciones. De hecho, si uno ve, ¿no?, todo lo fastuoso de los recibimientos de Trump. Entonces me parece que es un lugar, en principio, donde él se siente cómodo y sacó de la agenda, evitó visitar Israel. Y por supuesto, me parece que el punto de esta visita, si queremos ver el punto más político, fue
el anuncio del levantamiento de las sanciones a Siria, ¿no? Yo creo que eso fue algo que también golpea mucho a Netanyahu, porque Netanyahu estaba esperando que las sanciones se sigan manteniendo. Recordemos que Israel ataca sistemáticamente territorio sirio desde que Hayat al-Shar ha llegado al poder. Entonces, me parece que eso también fue un gran gesto de Trump de decir, bueno, yo voy a tener un lugar en este reordenamiento de Medio Oriente y estoy apoyando, de hecho le dio la mano a alguien que todavía sigue en la lista de terroristas más buscados, ¿no? Para que veamos un poco lo paradójico de toda esta situación. Así que me parece que es principalmente un viaje de negocios, ¿sí? Para afirmar acuerdos comerciales, pero también obviamente podemos hacer algunas lecturas políticas. Sin duda. Sí, Constanza, y de hecho me interesa saber qué lecturas es, o sea, si bien, como planteas, un lugar cómodo, el emir de Qatar le dijo en la cara, yo creo que usted es el presidente de la paz, y le pidió directamente un cese al fuego en Gaza. De hecho, en ese contexto es que lleva a la declaración de Trump que dice, bueno, están pasando hambre los gazatíes, están pasando cosas muy malas allá, literalmente. ¿De qué manera crees que tiene el impacto de al menos estos líderes que, al menos en la narrativa, tienen muy fuerte el tema de la causa palestina? ¿Genera algún impacto en esta visita de Trump? Sí, bueno, de hecho Trump no fue con los acuerdos de Abraham, ¿no?, a empujar a Arabia Saudí para que reconozca a Israel, como si hubiera hecho en su gestión anterior. Recordemos lo que fueron los hitos de Trump en la gestión anterior, ¿no? Mudar la embajada a Jerusalén, esa especie de proyecto que presentó para Cisjordania, que era básicamente que esté bajo la órbita de Israel, hasta llegar a los acuerdos de Abraham. No estamos viendo ese tipo de política. ¿Por qué? Porque hoy sería impensado que Mohammed bin Salman estuviera en una foto con Benjamín Netanyahu. Lo que quiero decir, los propios ciudadanos del Golfo, de los países del Golfo, no permitirían eso. Es verdad lo que vos decís, Leti, siempre es retórico, ¿no? Uno se pregunta, espacios como la Liga Árabe o otros espacios como el Consejo de Cooperación del Golfo, ¿qué es lo que hacen por Palestina? Bueno, en primer lugar, nada concreto. De hecho, ellos podrían presionar aún más a Trump, es lo que se le viene pidiendo hace mucho, en virtud de todos estos acuerdos comerciales. Los países del Golfo son los primeros compradores de armas de Estados Unidos y hay acuerdos en seguridad. ¿Podrían ellos presionar a Trump? No lo han hecho hasta ahora, no lo hicieron tampoco con Biden, pero parece que ahora hay un giro en la incomodidad que Trump tiene con la política de Netanyahu, ¿no? A ver, María Constanza, ¿cómo crees que se vio esta gira de Donald Trump desde Israel? Bueno, yo creo que debe haber sido muy fastidioso para Netanyahu ver esta gira de Trump. Bueno, de hecho los bombardeos se intensificaron también, me parece, como un aviso o como un anuncio a Trump de decir, nosotros seguimos en esta línea. La línea es la de la ocupación y estar permanentemente en Gaza, la de obligar al desplazamiento de la población, esta limpieza étnica. Digo, me parece que Netanyahu no se mueve, Netanyahu ni sus socios ultraderechistas, ¿no?, ni sus socios fundamentalistas del movimiento colono, no se mueven de esta línea que es nosotros estamos en Gaza para quedarnos. Entonces eso a Trump lo fastidia, por más que el objetivo final de los dos sea el mismo, ¿no? Porque Trump no es que se ha bajado de su proyecto de transformar Gaza en una riviera de Medio Oriente, como vimos hace algunas semanas, ¿se acuerdan ese video de inteligencia artificial que mostraba a Gaza como la nueva Dubái? Exacto. Eso también es el objetivo de Trump. El tema es cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Constanza, me quedo un poco con lo que hablaba en este vínculo quizás un poco incómodo que empieza a hacer con Netanyahu y Trump. Decíamos, bueno, uno de los frentes tiene que ver con los secuestrados israelíes y el hecho de que se haya liberado justamente recientemente al último ciudadano israelí estadounidense. Digo que un poco, bueno, la narrativa de al menos algunos familiares es, bueno, negociando lograron liberarlo. ¿Qué pasa ahora con estos ataques que volvieron en las últimas horas? Decíamos, más de 100 palestinos muertos por los ataques israelíes. ¿Cómo crees que juega en este vínculo con Trump? Yo creo que a Netanyahu le molestan básicamente las políticas que Trump fue tomando en este último tiempo en relación a la región. El acuerdo con Irán, ¿no? Digamos, o este diálogo, mejor dicho, que empezó en Omán a puertas cerradas, pero que Trump dijo que estaba avanzando y que pronto se iban a tener novedades. Después también el acuerdo con los hutíes, ¿no?, donde Trump se comprometió a no bombardear a los hutíes y los hutíes se comprometen a no bombardear el cargamento en el Mar Rojo, ¿no?, digamos, a que se permita circular libremente a los barcos comerciales. Ese acuerdo nunca incluyó que no se bombardee territorio israelí. O sea, lo que siente Netanyahu, me parece, es que
le demuestra todo el tiempo Trump que, por supuesto, que Israel es un actor clave, que es un aliado estratégico, pero que en este momento no es una prioridad, ¿no? Y mientras siga teniendo esta política tan poco flexible, Netanyahu no lo va a hacer. Entonces me parece que Netanyahu ahí redobla la apuesta y dice, bueno, la política es esta, ahora lo que resta ver es lo que va a hacer Estados Unidos. Se especula mucho con si le va a quitar apoyo, no le va a quitar apoyo, conociendo un poco la región y la historia de Estados Unidos en la región, no le va a quitar apoyo a Israel, pero tampoco va a ser una relación tan fluida o no está siendo una relación tan fácil para Netanyahu, ¿no? Sobre todo con la cuestión Gaza. Me parece con la cuestión fundamental, Gaza, con la ¿no? cuestión humanitaria. Bueno, con la cuestión humanitaria también, claro. Pensemos que hace 10 semanas, Pablo, Sí. que no entra ayuda humanitaria a Gaza, Bueno, claro. ¿no? O sea, no entra. Y eso de por sí abona, ¿no?, a las, digamos, a esta investigación que se está haciendo en relación a si es genocidio o no es genocidio. O sea, es una muestra más de que, bueno, puede ser indicio de genocidio. Entonces, Estados Unidos también se da cuenta que hay a nivel global un cuestionamiento a lo que viene siendo la política de Netanyahu en términos humanitarios, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo Estados Unidos puede sostener esto? Uno podría pensar, bueno, a Trump no le importan esas cosas, no le importa que se reanuden las acampadas, por ejemplo, en las universidades. Sí. Bueno, pero hay algo de eso que quizás sí le está haciendo demasiado ruido, ¿no? ¿Y Bien. crees que en ese sentido, si escala, porque viendo sobre todo lo que pasó esta semana también, un Emmanuel Macron que salió muy fuerte a cuestionar, bueno, el hecho de que no se reciba ayuda humanitaria en Gaza hace 3 meses, pero también apuntando a Estados Unidos justamente y el tema de las armas con respecto a Israel. Digo, si empiezan a crecer justamente estas críticas, ¿crees que puede llegar a cambiar un poco la postura de Estados Unidos? Entiendo el vínculo de alianza que tienen históricos, pero también un Trump que sabemos que le quiere esquivar un poco a las guerras, digo, esta idea de, bueno, dejar de financiar o destinar armas y eso. ¿Crees que puede llegar a cambiar en esa postura? En ese sentido, podría ser por lo impredecible de Trump, Claro. pero en realidad es muy difícil, e incluso es muy difícil con los países europeos, ¿no? Hace poco salió la investigación acerca de cómo España también tenía una relación comercial con Israel, digamos, con venta de armas. Lo que quiero decir, una cosa es lo retórico, incluso en una figura como la de Macron, y otra cosa es lo que pasa realmente. Yo creo que Trump lo que busca es tratar de contener un poco a Netanyahu. Trump busca contener en la región, por eso también lo sienta a los iraníes y dice, bueno, vamos a volver a negociar, vamos a volver a discutir un acuerdo del que él mismo se bajó en su gestión anterior, en parte por presión de Netanyahu, ¿no? Entonces, digo, me parece que no sé qué puede llegar a hacer Trump en este sentido, que sea radicalmente diferente a lo que se viene haciendo, pero podría pasar, podría suceder, podría sorprendernos Trump. Es decir, a ver, María Constanza, esta gira por Medio Oriente, a Donald Trump, la prioridad eran los acuerdos económicos y, en segundo lugar, la política exterior que tiene que ver justamente con presente y futuro de conversaciones entre las diferentes naciones. Es decir, lo primero era lo económico y lo segundo era la política, ¿o al revés? No, es lo económico. Es lo económico. Porque también hay que entender que creciendo en estos acuerdos de Estados Unidos crece también lo que significa el conglomerado de empresas de Trump, ¿no? Si las empresas de Trump pudieron desarrollarse estos últimos 4 años, Sí. fueron también gracias a la relación que tuvo con Arabia Saudí, ¿no? Claro. Pensemos que Trump se va de su gestión, se va de su gobierno pensando que Mohammed bin Salman está en deuda con él, porque él fue el único que lo sostuvo cuando fue toda la cuestión de Khashoggi, el periodista asesinado en la embajada saudí en Estambul. Entonces él siempre sintió que estaba en deuda Mohammed bin Salman, y Mohammed bin Salman ayudó mucho a las empresas de Trump, a las empresas encabezadas también por el yerno de Donald Trump. Digo, hay una relación ahí que es económica del grupo Trump. Y después también están los acuerdos con Estados Unidos. Entonces me parece que él fue a afianzar eso, ¿no? Fue a decir, Bien. bueno, acá estos son los hombres fuertes de la región, y me siguen respaldando a mí, me siguen respondiendo a mí por más que China intermedie para que se sienten Irán y Arabia Saudí, digamos, Claro. yo sigo siendo acá de alguna manera una referencia. Entonces me parece que fue muy importante en lo económico. Él quería rubricar contratos, ¿no? Y quería mostrar números y quería hablar de cifras, de cifras económicas, y eso lo logró. Ahora no se pierde de vista que lo está haciendo en el medio de esta ofensiva israelí contra Gaza. Bien. Constanza, mencionabas algo de Irán y quería preguntarte por qué palabras más, palabras menos. Un poco Trump dijo, no me gusta mantener las enemistades toda la vida, ¿no? En algo que se leyó justamente con relación a Irán. Y de hecho se hablaba de un mini acuerdo en relación al tema nuclear. ¿Cómo imaginas, si crees que realmente se puede llegar a avanzar, considerando que también fue el propio Trump quien rompió con el acuerdo anterior con respecto a lo nuclear?
Yo creo que Irán está dispuesto a sentarse a hablar nuevamente. Creo que ahí juega mucho también la situación en la que quedó Irán después de los cambios que sucedieron en la región, básicamente después de la caída de Bashar al-Assad. Me parece que no es el mismo Irán, no está en condiciones tampoco, ni hablar de también el descabezamiento que sufrió Hezbollah. Digo, es un Irán diferente que necesita también sentarse a negociar. Yo creo que pueden llegar a un acuerdo, por supuesto que los actores más duros de la República Islámica, los halcones del régimen iraní, no quieren volver a sentarse. Dice, bueno, esto nos vamos a sentar y Estados Unidos nos va a volver a traicionar o se va a volver a ir del pacto, pero creo que sí, que puede avanzar. Me parece que la región también lo necesita, y esto, Irán necesita que le levanten algunas sanciones económicas, digo, lo mismo que sucede con Siria, y necesita poder fortalecerse internamente y externamente, ¿no? Entonces, me parece que tiene mayor predisposición a sentarse en esa mesa de negociación. Creo que las negociaciones pueden avanzar, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Que Trump es impredecible. Entonces, bueno, también están atados a esas situaciones. Bien, María Constanza Costa, el placer de siempre. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Leti. Bueno, seguimos recorriendo el mundo, más noticias en este resumen. A ver. Estados Unidos. Republicanos contra la baja de impuestos. Un grupo de legisladores oficialistas bloquearon en el Congreso el avance de un proyecto de su propio líder, el presidente Donald Trump, que impulsa recortes fiscales. El mandatario había pedido a los congresistas de su partido un respaldo unificado a su propuesta. Venezolanos deportados de Estados Unidos denuncian torturas. Abogados de los 252 migrantes de ese país deportados por el gobierno de Donald Trump y encarcelados desde hace 2 meses en El Salvador, en una megacárcel construida recientemente por Bukele, denunciaron que sus clientes son víctimas de agresiones físicas y morales. Este domingo, elecciones legislativas en Portugal. Se trata de los segundos comicios parlamentarios en poco más de un año tras el desgaste del primer ministro conservador Luís Montenegro, quien perdió una moción de confianza por un presunto caso de corrupción. El país se convirtió en el segundo de la Unión Europea que más elecciones legislativas celebró en la última década.